Muy buenos días para todos. El día de hoy estamos aquí realizando este CIPAS número 2 de distribución física internacional. Voy a compartir mi pantalla. Este es el CIPAS número 2 del curso de distribución física internacional, perteneciente al programa de negocios internacionales. Mi nombre es Jaime Calle, soy el director del curso y docente tutor del mismo. Les quería dar la bienvenida y hoy vamos a tener un tema muy básico, un tema muy agradable, que es el cubicaje. Vamos a tener básicamente una agenda de trabajo dividida en 4 puntos. El segundo punto corresponde a la presentación conceptual, donde vamos a hablar un poco del arte y la eficiencia del cubicaje, y la ciencia del cubicaje, perdón, en DFI. El uso de los contenedores ISO. Vamos a hablar del peso tasable, que es, digamos que uno de los centros importantes dentro de lo que es la logística y el cubicaje como tal. Vamos a tener un ejemplo de cómo se realiza un proceso de cubicaje para carga general y por último vamos a dejar unos tips para que ustedes tengan el mejor cubicaje en DFI. Luego hacemos una sesión de preguntas y varios y luego les hago una pequeña invitación a nuestro evento de Prospecta. Entonces, permítanme un segundo. Vamos entonces a dar inicio a nuestra presentación. Estoy compartiendo pantalla. Vamos. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? ¿Sí? Vamos a hablar de una visión general de la logística del transporte. Nos vamos a enfocar en la seguridad operativa, en los contenedores ISO de 20 y 40 pies, que son los que manejamos dentro de Colombia. Y vamos a subrayar la uniformidad de estos equipos. Me disculpan el ruido de fondo, pues algo que no podemos evitar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar cómo la uniformidad del trabajo del equipo y de la carga consolidada facilitan el comercio global y el transporte intermodal. ¿Por qué? Porque nos garantiza que lleguemos a los mercados internacionales con un producto homogéneo, ¿sí? Con equipos homogéneos, con carga estandarizada, unitarizada, como se debe. ¿Listo? Ok. Entonces, hablemos cómo va a ser esta pequeña charla que vamos a dar sobre el cubicaje. El arte y la ciencia del cubicaje en la distribución física internacional lo vamos a abordar desde un enfoque de qué es lo que necesitamos para generar una optimización de espacios, para conocer la normatividad y a través de una praxis o de una práctica vamos a mirar cómo se realiza el ejercicio del cubicaje y por qué nos beneficia hacerlo así. Listo. Entonces empecemos con cubicaje. La mayoría no han escuchado este término y queremos que lo manejen de ahora en adelante. ¿Qué es cubicaje? Básicamente es algo que se conoce como volumetría, ¿sí? Y es una disciplina que es muy importante para la logística porque consiste en que yo debo llevar las mercancías para acomodarlas lo mejor posible dentro de ese contenedor. Puede ser dentro de la carrocería del camión, dentro del furgón de un semirremolque, dentro de un contenedor multimodal, etcétera, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda organizar de la mejor manera y aprovechar de la manera más óptima el espacio en ese equipo o en ese elemento dentro del que voy a realizar mi transporte. En términos prácticos, el cubicaje es la medición del volumen real que ocupa la carga, incluyendo su empaque, su embalaje y demás, y eso se expresa en metros cúbicos. Entonces, para resumir, cubicaje es hacer la volumetría para poder acomodar la carga, sea de la forma que sea, en el empaque y el embalaje adecuados para que queden
debidamente organizados dentro del equipo en el que yo voy a hacer el movimiento o el transporte de la carga. ¿Cuál es el problema del cubicaje y por qué queremos arrancar desde el problema? Digamos que esa es la oportunidad de mejora que siempre se presenta. El problema central del cubicaje es el aprovechamiento del espacio. Entonces, cuando tenemos un espacio desperdiciado, vemos que hay mucho aire, así se llama ese espacio libre, dentro del contenedor y esto nos genera problemas. ¿Sí? Un contenedor con un cubicaje perfecto es como un bloque unificado, es un espacio en el que no entra prácticamente nada, ¿sí? O no hay espacio o no hay, digamos, lugar a que se den movimientos dentro del contenedor cuando se está realizando el transporte. ¿Por qué? El espacio subutilizado es un aumento del costo logístico unitario. Entonces está relacionado directamente con el signo pesos que nos interesa tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque un contenedor con espacio subutilizado puede no solo generar más costo en el transporte, sino también puede correr riesgo de mermas. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que los contenedores tienen una capacidad limitada y todos los equipos de transporte y todos los medios tienen que ineludiblemente contabilizar, tener en cuenta, pensar en el peso y el volumen de la carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos trabajar pensando en que esos medios de transporte, esos modos en los que vamos a mover la carga, son necesariamente, digamos que son tercerizados, ¿sí? Y tienen que pensar en la operación logística de una manera tal que lo que yo tengo dentro de mi contenedor no afecte o no vaya a afectar otros contenedores. ¿Por qué? Digamos por la inestabilidad. Los barcos, cuando se hace la operación de exportación e importación en muelle, resulta que cuando estamos en el muelle, hay una cosa que es el approach, que es bueno, el borde del muelle, y cuando la carga se está montando al contenedor desde una grúa, una panaflex, una pórtico, cuando se está montando la carga se hace operación de exportación y simultáneamente lo que entra al barco se debe descargar. Entonces, un barco atraca en el puerto y se deben cargar y descargar simultáneamente los contenedores para evitar generar inestabilidad y se deben cargar de forma tal que el contenedor quede totalmente equilibrado. Lo mismo pasa en el modo de transporte aéreo y obviamente en el modo terrestre. Siempre se busca que haya una estabilidad. ¿Por qué? Porque si la carga queda desnivelada, queda arrumada hacia un lado o queda con muchos espacios, pueden haber movimientos durante el transporte que impliquen que ese contenedor pierda la estabilidad y nos haga voltear el camión, nos haga caer un lote de contenedores, una rume de contenedores, o nos haga de pronto perder estabilidad en el vuelo. Entonces, por eso siempre los huecos de la carga deben eliminarse. ¿Para qué? Para evitar daños por fricción, por desacomodamiento, por choque, por inercia, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos contemplar al momento de hacer la carga. ¿Por qué les decía yo que esto afecta directamente el bolsillo? Porque la operación de cubicaje está directamente relacionada con la rentabilidad. ¿Qué pasa? Un mal cubicaje, pues, como les decía ahorita, no solo me obliga a pagar más por una capacidad subutilizada o no utilizada, que me hace reducir mi competencia de producto, sino que cuando yo pierdo un espacio o cuando se me mueve una carga, se cae, se me revientan las bolsas, se me riega la mercancía, tengo pérdidas económicas directas. Entonces, eso es lo que debe tratar el cubicaje y es desde la premisa desde la que debemos trabajar nosotros como eh, expertos en comercio internacional y, digámoslo así,
los más eficientes operarios de distribución física internacional. En Colombia hay tres, digamos que hay muchos controles, pero el control aduanero y lo que es la normativa y todo, lo realiza la DIAN. ¿Qué hace la DIAN? Ellos miran las inconsistencias entre peso y volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llega un contenedor a puerto y dice que trae 22 toneladas, y la DIAN llega y lo pasa por la báscula y registró 25, 27 toneladas, ahí puede haber algo. Puede que haya salido con 22 toneladas desde su empresa, pero que en el camino lo hayan contaminado con algo, ¿sí? Entonces, si abren ese contenedor y resulta que hay 5 toneladas de una sustancia de prohibida exportación, por ejemplo, ese es un riesgo en el que usted va a estar inmerso y dice usted, ah, pero es que eso no era mío. Sí, pero es que usted es su contenedor, los precintos no se han movido, no sé qué. Entonces, eso lo controla la DIAN. Digámoslo, en uno de los posibles casos que puedan presentarse. ¿Qué más controla la DIAN? Si usted facturó 22 toneladas o 25 toneladas y el contenedor lleva 30, aquí hay un problema. Puede ser que usted me esté haciendo una operación de contrabando, tanto para salir como para ingresar, porque usted me está ingresando más producto. Usted decía que venía un contenedor con 30 toneladas, con 22 toneladas de, bueno, un contenedor con zapatillas deportivas y pesaba 22 toneladas. Y ahora yo recibo un contenedor en Buenaventura y está por 25 toneladas. ¿Qué pasó ahí? Y reviso y sí, claro, hay tenis, pero tenía 3 toneladas de más de puros zapatos. Y usted dice, "Ah, eso no es mío, ¿sí? No, pues que la factura, la documentación, todo está a nombre suyo. Entonces, por eso les digo, el control aduanero lo realiza la DIAN. Eso lo sabemos nosotros por la carrera que estamos estudiando, por lo que estamos, por el proceso en el que nos estamos profesionalizando, ¿cierto? Listo. Eso es control aduanero. Luego, hay entidades que se dedican a la promoción, como el caso de ProColombia, ¿sí? Ellos buscan generar o incentivar que el cubicaje sea eficiente. ¿Para qué? Para mejorar la competitividad exportadora y la generación de ingresos, no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, digámoslo así, de nuestros productos colombianos con su participación en el comercio exterior. Ellos generan, ayudan, facilitan el comercio exterior. Tienen herramientas con las que ustedes, como futuros profesionales, pueden realizar procesos de comercio exterior con el apoyo de estas entidades. Y por último, pues está la inspección en puertos. En Colombia tenemos, al momento tenemos 10 puertos activos, 10 zonas portuarias grandes activas. Aquí se mencionan Buenaventura, Cartagena, está Barranquilla, está el nuevo puerto Antioquia. Tenemos muchas zonas portuarias en las que nosotros, o nosotros no, en las que ellos, en materia de cubicaje o con relación al cubicaje, hacen un ejercicio de pesaje. ¿Por qué? Porque es la forma de hacer el control a la al sobredimensionamiento de la carga o al sobrepeso de la carga. Ellos, tanto en las operaciones de importación como de exportación, hacen el control para revisar si es o no, eh, digamos, correspondiente a lo registrado o a lo denunciado por los documentos. Entonces, obviamente, ellos hacen una inspección física en unas básculas y reportan a la DIAN. ¿Por qué? Porque ellos no van a ser, digamos, cómplices de cualquier cosa que se pueda estar presentando eh, con la carga que ingresa al país o que sale del país. Precisamente, ¿por qué? Porque ellos son unas entidades que, si bien no todas son públicas, son público-privadas o son privadas completamente, son garantes de que las operaciones de comercio exterior se den dentro de los mayores o los mejores términos de seguridad, de transparencia, ¿sí? De uso adecuado. Bueno, entonces ahora entremos en materia. ¿Cuál es la base de todo lo que es el cubicaje? La base es el pallet, ¿sí?
nosotros, y yo sé que ustedes lo conocen porque están en un proceso ya avanzado de profesionalización en negocios internacionales. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de pallets. Si ustedes van y miran, hay muchos, ¿sí? Pero básicamente en las operaciones internacionales, en la distribución física internacional, manejamos dos pallets. Europallet de 80 centímetros por 1,20, ¿sí? Por un metro con 20. Y el otro es el pallet universal, el pallet estándar o el pallet americano, que es de 1 metro por 1,20. ¿Qué es el pallet? El pallet es esa rejilla, esa tarima, esa base que se utiliza en el transporte de mercancías. Entonces me dice, profe, sí, eso es una estiva. No. Como lo ven ustedes en la parte izquierda de sus pantallas, no es un pallet, este es un pallet, perdón, es un pallet, es una rejilla, esta es un pallet. Profe, eso es una estiva. Estiva le llamamos comúnmente, ¿sí? O de manera, digámoslo así, es la forma ordinaria de llamarla, pero la estiva es esta que está a la derecha, que corresponde a un pallet con carga unitarizada dentro de o encima de, sobre, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos la costumbre de llamarle estivas a los racks, a los pallets, pero no es el, no es el deber ser. Entonces, entendamos esto. Pallet es la tarima. Estiva es la carga unitarizada sobre esa tarima para poder hacer la operación logística. Esas son las dos diferencias. De ahora en adelante, cuando ustedes les hablen de estivas, ustedes van a entender que esa persona les está hablando con el lenguaje coloquial y les está diciendo, ah, sí, eso es una estiva. Pero ustedes siempre, por profesionalismo, deben utilizar el término pallet. Listo. El Europallet mide 80 por 1,20 y es, digamos que es más usado en los mercados europeos, es muy utilizado para lo que son vagones ferroviarios estrechos y pues tiene esa exigencia o esa especificidad en el mercado europeo precisamente por los diferentes medios de transporte que se utilizan dentro de Europa. En este se puede cargar hasta 1 tonelada dinámica encima de, ¿sí? La mayoría o los pallets, todos son para soportar grandes cantidades de peso, generalmente 1 tonelada, ¿sí? En el pallet estándar tenemos que es el usado para el mercado japonés, para el mercado norteamericano, el mercado en general, ¿sí? Son apropiados y están estandarizados para los contenedores marítimos estándar que existen tanto en Colombia como pues, en el resto del mundo. Y la capacidad, pues como tiene una mayor superficie basal, es muy buena o es ideal para objetos o cajas que tengan volumen, ¿sí? ¿Cuál es el punto del diseño de la estiva? La carga siempre debe estar dentro del parámetro o dentro del perímetro más bien de lo que es la estiva. ¿Para qué? Porque la carga como tal va a ir ubicada de tal forma que si alguna caja o algún elemento queda por fuera de la estiva, puede rozar, chocar o dañar carga que esté en otras estivas. Entonces, la idea de un pallet es que quede estandarizado a las medidas, ya sea 1,20 m por 80 o 1,20 m por 1, como lo requiere cada una de sus tarimas o de sus pallets. Listo. Disculpan la bulla, pero pues es algo que no puedo controlar el día de hoy. Entonces hablemos de ese recipiente en el que hacemos el transporte de nuestras mercancías. Hablemos de los contenedores. Nosotros tenemos contenedores de 20 y de 40 pies. El contenedor estándar de 20 pies se llama el dry van, es para carga pesada, para carga densa, para carga que va a pesar mucho, pero se va a ubicar en poco espacio, ¿sí? Tiene un volumen útil de más o menos unos 30, bueno, sí, aproximadamente 33,1 metros cúbicos. Y les va a cargar un aproximado de 28 toneladas, 280 kilos.
¿sí? Entonces, 28.280 kilogramos es la carga útil. Cuando ustedes ven pasar un camión con un contenedor pequeño, no siempre es porque es poquita carga, es porque también puedes llevar una carga muy pesada, ¿sí? Que no ocupa tanto volumen. Eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Luego está el contenedor de 40 pies estándar, el dry van, que es ideal para pesos en volumen, es ideal para manufacturas, para retail, para cosas como lo que hablábamos ahorita, zapatos, confección, ese tipo de cosas. Tiene una carga útil de 26.600 kilogramos, ¿sí? Eh, Tiene un menor peso que el de 20 porque la tara del contenedor, el tamaño total es más grande. Entonces, ¿qué pasa? Aquí debemos distribuir mejor la mercancía. Por eso se dice que es mejor para el volumen que para el peso. Si usted va a cargar cemento, lo carga en uno de 20. Si usted va a cargar café, lo carga en uno de 40. ¿Por qué? Porque el cemento en menos espacio ocupa más peso, mientras que el café en mucho más espacio ocupa menos peso. Esa es la diferencia. Y tenemos un 40 pies high cube, que es un perfil de máxima carga cúbica, y le añade un pie de altura extra. Es un contenedor que ya no mide 2,59 de alto, sino que mide 2,89. Mide 30 centímetros más. El high cube tiene una especificidad para el volumen, ¿sí? Tiene un volumen útil más amplio. Con esos 30 centímetros que se le agregan al high cube, pasamos de 67,5 metros cúbicos en un estándar a 76,2 metros cúbicos. Y eso nos genera también 28.600 kilogramos, nos genera un poquito más de peso en el contenedor. Entonces, este es para grandes volúmenes, para carga que ocupa mucho espacio, pero que pesa poco, ¿sí? Esa es la pequeña gran diferencia. En cuanto a eso, perdón, hablando de los pesos, tenemos que entender que en Colombia se manejan estos dos contenedores, estos dos tipos de contenedores, el 20 y el 40 pies. ¿Por qué? Porque nosotros, en el parque automotor y por la condición de nuestra infraestructura vial, tenemos un máximo de peso de 33 toneladas para carga, ¿sí? Entonces, un vehículo que camine con más de 33 toneladas, si no tiene la debida autorización, debe entrar a o descargar o pagar una multa. Por eso nosotros ubicamos cuando vamos viajando que frente a los peajes, cerca a los peajes, en algunos sitios de las vías, hay básculas donde dice báscula camionera, entrada obligatoria. ¿Por qué? Porque deben hacer esos controles para poder saber que la carga que se está moviendo no está afectando la infraestructura vial. Porque muchas veces nosotros vamos en carretera y nos encontramos unos camiones supremamente cargados y difíciles de adelantar y que ocasionan riesgos y cosas de estas. Ahora, cuando yo tengo una carga que me pasa de las dimensiones, una carga sobredimensionada, tanto en peso como en tamaño, debo reportarlo al ministerio, debo reportarlo a la autoridad de tránsito y para ello se realizan se extienden unos permisos especiales. Entonces es claro y es necesario que ustedes lo entiendan también. Lo anterior tiene mucho que ver con esto de la regla de oro del flete, ¿sí? Lo que les mencionaba en el inicio, que es el peso tasable. ¿Qué es el peso tasable? Entonces es lo que las navieras, las aerolíneas, los camioneros facturan y ellos lo hacen basándose en el peso o en el espacio, perdón, que ocupa la carga y en el peso que tiene la misma carga, ¿sí? ¿Qué pasa? A usted le dicen, voy a mandar un contenedor con termos. Y usted dice, ok, perfecto. La empresa de transporte le dice, ¿cuánto pesan los termos? X cantidad. Ok. Por peso, pues los termos no son muy pesados, entonces, pero entonces le cobramos por volumen. Siempre le van a cobrar
lo que resulte mayor, bien sea el peso real, el peso físico de la carga o el espacio que ocupe. No es lo mismo transportar arena en costales que transportar almohadas. Y pueden ocupar el mismo camión para mover la misma cantidad de, digamos, yo puedo mover 100 almohadas en un espacio X del camión o del contenedor y puedo mover en ese mismo espacio, inclusive en menos, puedo mover las mismas 100 bolsas de arena. Ok, pero ¿qué pasa? Puede ser inclusive más costoso el flete de las almohadas porque van a ocupar mucho más volumen que lo que ocupa las bolsas de arena. Entonces ustedes me dicen, ay, no, profe, pero pues para eso uno le saca el aire y todo eso. Esas ya son otras cosas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, eh, ropa, almohadas, muñecos de peluche, todo esto viene empacado al vacío. Le sacan todo el aire que más puedan para que no tenga una capacidad, un cubicaje muy grande y que su volumetría no se haga tan gigantesca que sea un espacio prácticamente perdido. Ellos sacan el aire, comprimen lo más que pueden el producto y lo empacan. Ojalá ustedes vieran los videos de los puertos de China empacando ropa, donde empacan con una presión tan impresionante que cuando abren el contenedor, la ropa sale del contenedor como están así. Y de eso que usted jala una de las bolsas y ¡rum! Se vienen todas las tulas que contienen la ropa. ¿Por qué? Precisamente porque entre más comprimida esté y mejor utilicen el espacio que hay en ese contenedor, para ellos va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, continuamos con el peso tasable. ¿Qué pasa? Hay que conocer el peso bruto real y el peso volumétrico, ¿sí? Lo primero, pesar la carga en la báscula. Eso me da un peso en bruto. El peso en bruto incluye el peso de la carga. Luego se tiene que calcular el peso de la carga, bueno, más el embalaje y el empaque, porque las estivas también tienen su peso y todo. Luego voy a medir el largo, la altura y la profundidad. Y a eso le aplico un factor de conversión que me da el peso volumétrico. Y ahí sí paso y miro qué me ocupa más qué es mayor, si el peso o el volumen. Y ahí saco el peso tasable y ese es el que me factura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un mal cubicaje, mi peso volumétrico se desborda y eso me hace perder plata. Tan sencillo como eso. ¿Qué pasa en los diferentes medios de transporte o cómo se hace esa conversión volumétrica en cada uno de esos modos de transporte? Entonces, en el aéreo, yo tomo el largo, el ancho y el alto de mis cajas y las divido por 6.000. Entonces me da que un metro cúbico es igual a 167 kilogramos. En transporte aéreo, un metro cúbico, un metro de alto por un metro de ancho por un metro de profundo, me va a dar 167 kilogramos. Ese es el espacio, y ahí dice ultracrítico, ¿sí? ¿Qué pasa? En transporte aéreo es el medio o el modo de transporte más costoso porque ahí generalmente le van a cobrar a usted por volumen. ¿Qué pasa? Es muy costoso porque necesitan configurar muy bien el cubicaje dentro de los aviones. La mayoría de las veces, o ustedes han visto en las películas, estamos perdiendo altura, hay que botar la carga. ¿Sí? Eso es real. Cuando usted hace un mal cubicaje, ellos si son expertos en cubicaje, van y dicen, eso está mal, y a usted le va a salir carísimo. Por eso no es lo mismo mandar, eh, por ejemplo, los plátanos. Cuando nosotros exportamos plátano o banano hacia Europa, lo exportamos todo en contenedores refrigerados vía marítima. ¿Por qué? Porque por el peso de los plátanos y el volumen que ocupan, es muchísimo más costoso enviarlos por avión y ese costo nos lo van a trasladar a nosotros o a nuestro cliente final y no va a ser rentable la operación. ¿Sí? Por eso nos decantamos por otro modo de transporte y se pasa al marítimo.
En el marítimo cambia un poquito más la configuración. Entonces decimos que el volumen se mide en metros cúbicos por 1000. 1 metro cúbico, 1 tonelada. Esa es la diferencia, ¿sí? La relación es 1 a 1. Y por eso yo les decía ahorita, en un pallet, Europallet, podemos cargar 1 tonelada. En un pallet estándar podemos cargar inclusive más de la tonelada. Pero se supone que se debe cargar por metro cúbico para transporte internacional de mercancías, vía marítima o agua dulce, ¿sí? Acuérdense que se le llama vía marítima, pero que también equivale a agua dulce. Vamos a tener 1 tonelada por cada metro cúbico de espacio. Y en el transporte terrestre es mucho menor, ¿sí? Porque 1 metro cúbico me corresponde a 333. O sea, 1 metro cúbico es igual a 333 kilogramos. 1 tonelada son 3 metros cúbicos. Eso, y vale la aclaración, tiene que ver directamente con lo que les estaba explicando ahorita, que depende directamente de las restricciones que tengamos de paso por eje en cada carretera. ¿Cómo así que restricciones de paso por eje en carreteras? Ahí es donde ustedes, cuando llegan a los peajes, ven que dice particulares, buses, camiones pequeños, camiones de 2 ejes, camiones de 3, camiones de 5, ¿sí? Y todos tienen una tarifa diferente, porque cada uno de ellos, dependiendo del eje que tenga, de la cantidad de ejes que tenga, va a ejercer un peso, una presión y un desgaste sobre la infraestructura física de nuestro transporte, sobre las carreteras. Y eso genera que ustedes tengan de pronto pérdidas o desgastes por la razón de no tener, digamos, bien cubicada su carga. Si ustedes hacen un buen ejercicio de cubicaje, sin importar cuál sea el modo de transporte seleccionado, van a tener la ventaja de poder acceder a los mejores costos. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de el transporte, ya hablamos de el contenedor, ya hablamos de los pallets. Entonces vamos a mirar qué es el factor de estiva y cuál es la relación crítica que existe entre masa y volumen, o por qué el peso, el volumen, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de espacio en metros cúbicos que ocupa la tonelada, la carga, se mide en toneladas, ¿sí? Y lo que nosotros buscamos en el factor de estiva es mirar el espacio en metros cúbicos que me ocupa 1 tonelada de carga, 1 tonelada de mercancía. Para carga voluminosa, hablamos de que el factor es mayor que 1. Cuando la carga es muy voluminosa, ocupa más de 1 metro cúbico para generar 1 tonelada de peso. Como les decía ahorita, no se ocupa el mismo espacio para cargar arena en bolsas que para cargar bolsas de algodón. Sí, el contenedor se llena físicamente antes de alcanzar su peso. Cuando yo le meto a un contenedor, si yo le voy a meter a un contenedor, por ejemplo, llantas, las llantas se empacan, se arruman, se empujan al máximo, pero no se pueden deformar porque entonces las llantas pueden dañarse, ¿cierto? Las empaco en un contenedor. Cuando yo lleno un contenedor con llantas, que esos contenedores también llegan desde China así. Cuando yo llego con un contenedor de esos totalmente cargado, muy, digamos, paradójicamente, ese contenedor puede venir full de llantas, pero no alcanza el peso total. ¿Por qué? Porque ocupan más volumen que cualquier otra mercancía. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que si yo tenía 26 toneladas libres en el contenedor porque era un contenedor de 40 y lo cargué con llantas, ese contenedor puede estar pesando 15, 18 toneladas. Se llenó sin alcanzar el máximo peso. Eso es porque es carga voluminosa. Entonces, ¿qué pasa? El factor es mayor que 1, o sea que me ocupa más de 1 metro cúbico para cada tonelada. Y lo que vamos a tener es que el contenedor se me va a llenar mucho antes de alcanzar el límite de peso. Está bien, es bueno. ¿Cuándo? Es bueno saberlo, porque cuando tengo carga más pesada, mi factor se reduce. El factor es menor que 1. Voy a tener mucha más carga,
¿Ve? Mucha menos carga, perdón, dentro de ese contenedor y voy a alcanzar el peso rápidamente. Como les decía, no es lo mismo cargar, por ejemplo, monedas. Ustedes vieran cómo son los camiones que cargan las monedas. Son unos doble troques corticos. Normalmente un doble troque es grande, ¿sí? Porque es el camión que sigue antes del tractocamión. Y uno dice, ah, ok, el tractocamión, no, el tractocamión no, el doble troque que carga las monedas del Banco de la República para llevarlas a otras ciudades, para llevarlas a puertos para exportación o para eh, surtir los bancos en las diferentes regionales del Banco de la República, es un camión muy cortico con doble troque. ¿Por qué? Porque necesita mucho peso sobre dos ejes, pero en un espacio reducido. Entonces, ¿para qué una carrocería gigante que va a ser inoficiosa? Es muy simpático, pero es así. ¿Por qué? Ustedes vieran el arrume de monedas, yo tuve la oportunidad en el Banco de la República de verlo. Ustedes ven el arrume de un camión de esos, es una cosita que no mide más de 50 centímetros, 60 centímetros de altura. Entonces uno dice, ah, 60 centímetros, y eso viene así de pesado y ese camión camina así de lento. Sí, además de que es un camión que es blindado. ¿Sí? Entonces caminan lento, tienen poquita carga, pero mueven mucho peso. Los camiones ustedes ven los camiones digamos, de cemento, los que mueven cemento, generalmente son camiones pequeños con doble troque y ahí mueven el cemento estibado en pallets estándar y los mueven dentro de la ciudad, por ejemplo, para repartir a las ferreterías y usted ve esos camiones tan pequeños pero tan cargados, ¿sí? Es porque ellos tienen un factor de carga o un factor de estiva menor a 1. Ocupan menos de 1 metro cúbico para cargar 1 tonelada. Y por eso sabemos que son contenedores que van a alcanzar el límite de peso antes que el límite de volumen. Listo. Entonces ahí queda claro. Cuando mi factor de estiva es mayor que 1, sé que voy a tener el contenedor lleno antes de cumplir con el peso completo. Y si es menor que 1 el factor de estiva, voy a tener el contenedor vacío, pero totalmente cargado por el factor peso. ¿Listo? Entonces hagamos este ejercicio, esta praxis, este ejercicio práctico, y vamos a centrarnos en una exportación de alimentos liofilizados a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces acá nos dan un escenario en el que nos proponen una exportación marítima LSL a FCL de café y o frutas liofilizadas. ¿Sí? Es un producto de alto valor agregado, pero es muy liviano porque es un producto que es voluminoso. Cuando nosotros exportamos el café en verde, es una cosa, pero cuando yo ya lo exporto, por ejemplo, en un proceso de liofilizado, estoy exportando café molido en polvo, pero deshidratado y con unas características de peso muy bajitas. El liofilizado extrae toda la humedad del producto y me entrega un producto que cuando yo le agrego agua ya me está dando el producto final, ¿sí? Entonces es como el café instantáneo. Café liofilizado o las frutas liofilizadas se utilizan más que todo para las máquinas dispensadoras, porque ocupan poco espacio y solo es agregar agua para que funcione y sirva la aromática, el té, el café. Entonces, bueno, ya después de esto nos dicen, tenemos una caja que mide 30 de ancho, 40 de largo y tenemos una altura de 20 centímetros. Listo. ¿Cuál es el reto que nos propone? Utilizar la carga, perdón, unitarizar la carga en pallets americanos y ubicar un contenedor dry de 20 pies, minimizando el flete. Tenemos ya dos cosas muy importantes, o tres. Primero, las dimensiones de mi caja. Segundo, el contenedor que voy a utilizar. Y tercero, el tamaño del pallet en el que voy a estivar la carga. Entonces, ¿qué pasa? Primero les voy a explicar algo que de pronto, no sé si lo conozcan, pero les voy a decir qué significa de LSL a FCL. En el contexto de comercio exterior, digamos que
LCL a FCL se refiere a la modalidad en que se va a consolidar la carga y en la que se van a cargar los contenedores. LCL, perdón, yo busco por acá. No tengo acá ya el puntero. Acá. LCL significa Less Container Load, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Carga menor a un contenedor. Cuando yo estoy viendo ese LCL ahí en la imagen, me están diciendo que mi mercancía no es suficiente para llenar el contenedor de 40 o de 20 pies, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi carga debo mezclarla con otras cargas para yo poder consolidar el contenedor y podría mezclarme con cargas de otros exportadores. ¿Para qué? Para compartir gastos y hacer más fácil el proceso logístico. Luego me dicen FCL, me están diciendo FCL es Full Container Load. ¿Y qué significa? Que voy a utilizar el contenedor completo. Entonces, lo que yo o lo que traduce aquí es que el exportador va a utilizar la capacidad completa del contenedor para mi propia mercancía, para su propia mercancía. No necesariamente tiene que estar lleno hasta el techo, pero el contenedor va a viajar precintado con los sellos y dedicado exclusivamente a un solo remitente, ¿sí? Entonces, ahí nos dicen, exportación marítima LCL a FCL. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a hacer una recolección LCL. Vamos a recibir pequeñas cantidades de carga de distintos proveedores o puntos en el país, ¿sí? Y vamos a consolidar FCL. O sea, vamos a llenar el contenedor con todas esas cajas agrupadas en un solo puerto o en un solo centro logístico para llenar el contenedor completo que iría hacia el destino, que en este caso es Estados Unidos, ¿cierto? Esto me optimiza los costos, ya que el flete por un contenedor completo FSL suele ser más económico y seguro que pagar por múltiples pequeños envíos por separado. Entonces, ¿qué pasa? En vez de yo hacer muchos envíos, por ejemplo, por courier, puedo coger todos esos envíos, consolidarlos en un contenedor y enviarlos. Eso es lo que hace mucha gente que está importando desde China. Se unen varios importadores y consolidan un contenedor a nombre de esas 3 personas o esas 5 empresas y traen un contenedor de 40 lleno de mercancía general consolidada a nombre de ellos y aquí descargan el contenedor, hacen el desaduanamiento y ya cada uno se lleva su mercancía en camiones, camionetas, carritos, lo que les corresponda para poderlo hacer. Listo. Entonces, quedando claro eso, pasamos al siguiente punto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a hacer el diseño de la estiva y el cálculo del pallet. Esto es muy importante. Muchos de ustedes han ido al D1, al ARA, a Justo y Bueno cuando existía, a Ísimo, ¿sí? O a cualquier supermercado, o les ha llegado por casualidad una caja en cualquier momento de sus vidas y vieron que decía, tiene un diagrama de las cajitas encima del pallet, encima de la estiva, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿y eso para qué? Pues para yo saber cómo tengo que acomodar la mercancía y para que el que esté cargando o estivando esté consciente de que está haciendo una operación que necesita ponerle un cuidado. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. La base que nos pidieron es pallet americano, 1,20 por 1. ¿Listo? Largo, 1,20 por 40. Lo divido en los 40 centímetros de mis cajas, porque mi caja, recuerden las medidas que tenía, 40 por 30 por 20. Listo. Entonces, en el largo, en el lado más largo de 1,20, voy a poder arrumar 3 cajas y me van a dar el 1,20. Al ancho, que tengo 1 metro, puedo poner 3 cajas. Entonces, ¿qué pasa? 3 por 3, ¿cuánto me da? 9 cajas. En la base, en la cama o en el tendido, como se llaman comercialmente hablando,
técnicamente hablando, se habla de tendidos o de camas, vamos a tener nueve cajas, ¿sí? Entonces, puedo tener 9 cajas en el tendido. No es mercancía muy pesada, ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué tenemos? Una restricción más que me impone el contenedor. ¿Cuánto mide el contenedor? 20 pies. Habíamos hablado que el contenedor estándar ISO de 20 pies tiene una altura interna máxima útil de 2,35, ¿sí? A eso le tengo que restar la altura del pallet. La altura del pallet, que los pallets son estándar, es 15 centímetros, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le puedo arrumar cuántas cajas. Entonces miro, tengo un espacio disponible de 2,20 m para poder hacer el estibado. Y son 9 cajas por nivel. Si son 2,20 y la caja mide 20 centímetros de altura, podría estivar fácilmente 2,20 metros. Lo divido entre 20 y me va a dar 11 niveles. El resultado por pallet, 9 cajas por tendido y 11 tendidos hacia arriba, o sea, 10 tendidos hacia arriba, 11 tendidos para 99 cajas por pallet. ¿Cuánto me pesa? Entonces dice, peso por pallet, tengo 99 cajas por 15 kilogramos. 99 cajas por 15 kilogramos dice que son 1,485 kilogramos, más los 25 de la estiva, perdón, el pallet, que pesa 25 kilos, vamos a tener 1,510 kilogramos por cada paleta al estivar 11 tendidos de 9 cajas. Ya tenemos la primera parte del ejercicio de cubicaje. Ahora, ya toca armar un rompecabezas tridimensional y armar esa matriz y lo metemos. Entonces, vamos a ver cómo nos va a quedar el contenedor. Tenemos miren el contenedor. Esta es una vista superior, una vista cenital del pallet, perdón, del contenedor, del interior del contenedor. Tenemos 1,20, es el ancho que tenemos acá, es la parte más larga de la estiba, por 1 metro. Y tenemos que acá nos mide perdón, tenemos el contenedor al ancho y al largo. Listo. Nos cabrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pallets para cumplir con el espacio del contenedor. Entonces, bueno, miremos, un contenedor de 20 pies dry nos mide 5,8, aproximadamente 6 metros, por 2,33 de ancho por 2,35 de alto. ¿Sí? Acá tenemos long, weight, height. Listo. O sea, largo, ancho y altura. Entonces tenemos cómo entran los pallets de 1,20 por 1 metro. La posición a lo ancho, nos dice que 1 metro más 1 metro son 2 metros. ¿Sí? Matemáticas muy básicas. Y tenemos un espacio de 2,33. Entonces, esos 2 metros que nos ocupa el pallet, o los 2 pallets, son menores a los 2,33. Nos sobran 33 centímetros, lo que nos da un espacio suficiente para poder manipular la mercancía y organizarla dentro del contenedor. ¿Sí? Y en la posición B, a lo largo, nos caben de 5,87 metros, lo dividimos entre 1,2 y nos van a dar 4,89 metros, que es menor a 4 filas exactas de pallets, ¿sí? Menor a 4. Eso nos da las filas de pallets. Entonces, como decíamos, nos caben 8 pallets en la base. ¿Qué tenemos que decir? Que con 4 filas por 2 pallets son 8 pallets por contenedor de 20 pies. ¿Eso qué me dice? Que en el total de unidades me caben 8 pallets con 99 cajas por cada pallet para un total de 792 cajas exportadas. La masa total dice que tengo 8 pallets de 1,510 kilogramos y eso me va a dar 12,080 kilogramos o 12,8 toneladas.
está muy por debajo del límite estructural del peso que tiene un contenedor de 20 pies, dry, que es 28 toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un contenedor con volumen. ¿Sí? No podemos utilizar uno de 40. ¿Por qué? Porque estamos pagando espacio extra por algo que no necesitamos. Con lo que tenemos, nos da perfecto para ubicar un contenedor. Ahora, el paso 3. Vamos a determinar el flete. ¿Quién nos determina el flete? La transportadora. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Un cálculo financiero. Entonces, van a coger el volumen total cúbico de los 8 pallets, ¿sí? Y lo vamos a hacer así. 8 pallets por 1.2 por 1 metro por 2,35 de alto. Ahí ya tenemos la estiva completa. Eso nos mide 1,20 m de largo, 1 metro de ancho y 2,35 de alto. Nos va a dar 22,56 metros cúbicos y eso nos dice que tenemos un peso bruto total de 12,8 toneladas. Entonces ya tenemos volumen y peso. En la regla marítima, recuerden que en la regla marítima era 1 a 1, ¿sí? Tenemos 1 tonelada por cada metro cúbico. El peso real es de 12,8 toneladas y el peso volumétrico va a ser de 22,56 toneladas. ¿Qué pasa ahí? Aquí está la conclusión. En la facturación, la naviera nos va a facturar 22,56 toneladas tasables. Ellos no nos van a facturar 12,8 toneladas. Ay, pero es que vea, lo mío pesa poquito. No importa, pero yo puedo alquilar ese contenedor a otra persona que me pague más porque, ay, pero ¿usted necesita o no necesita el transporte? Sí, bueno, listo. Entonces, me paga sobre el máximo que yo pudiera ocupar. ¿Por qué? Porque yo puedo coger ese contenedor que tiene una capacidad de 28 toneladas y se lo puedo rentar a alguien que utilice esas 28 toneladas. Entonces, la diferencia entre esas 28 toneladas y esas 12 toneladas que usted me está haciendo, yo tengo que cubrirla de alguna manera. No le voy a cobrar 28 toneladas, el espacio máximo o el peso máximo utilizado si yo quisiera, ¿sí? O si usted pudiera. Le voy a cobrar proporcional. ¿Y cuánto es proporcional? 22,56 toneladas. Para ponerlo en términos más castizos. ¿Listo? Entonces, como el factor de estiva de nosotros es menor a 1, el producto leofilizado colombiano paga por espacio, no por masa. Como les decía, eso es, cuando ustedes toman café leofilizado, cuando lo tengan, miren que los granos son como esponjados. El grano de café le sacan lo deshidratan, pero él queda como esponjado, o sea, como los Choco Crispies, ¿sí? Que son arroz soplado. ¿Y qué pasa cuando usted le echa la leche a los Choco Crispies? Ahí mismo se llenan de leche y se enflaquecen, se enchiquitan o se expanden después. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el café leofilizado. Le sacan toda la humedad. Entonces, claro, lo que estamos cargando es volumen, no peso. ¿Sí? Bueno, continuemos. Entonces, ya teníamos nuestro ejercicio y este es ya, digamos, el resultado final. Tenemos un cubicaje optimizado. ¿Sí? Nosotros cogimos las 99 cajas, las paletizamos, las estivamos de forma tal que nos cupieran 792 cajas e hicimos un aprovechamiento del 100% del contenedor. ¿Sí? Si hubiéramos hecho un cubicaje empírico, hubiéramos metido dos cajas así como sin más ni más, pues hubiéramos tenido problemas de colapso, estivas incompletas y estivas sin cruzar. Hubiéramos tenido, por ejemplo, unas 480 cajas más o menos utilizando el contenedor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como exportadores pagamos el flete del contenedor completo de 20 pies. Si le envío un contenedor mal ubicado con un 39% menos de producto, el costo del transporte me va a afectar directamente el precio de venta. ¿Por qué? Porque en Miami me va a tocar venderlo más caro porque yo lo estoy haciendo un ejercicio extra de inversión al transporte y me van a estar comprando más caro el producto. Entonces eso me va a afectar directamente, ¿sí? Esa es la praxis y eso es lo que yo quería que ustedes conocieran en cuanto a cómo se realiza un ejercicio y por qué es necesario coger la estructura,
pensar en las cajas, hacer todo esto. Es importante, es chévere y es bonito ver cómo algo tan simple como las dimensiones de una caja me permiten a mí tener un espacio optimizado para hacer el ejercicio de cubicaje y el ejercicio de logística y de distribución física de una manera óptima. Bueno, ya para terminar, aquí tenemos 5 tips. Me voy a permitir leerlos y irlos explicando cada uno. Lo primero, conocer la geometría, como les decía ahorita. Miren, el embalaje es muy importante en comercio internacional, en negocios internacionales. Yo debo saber cuánto mide la caja, cuánto mide el envase, el empaque, el embalaje, conocer mi empaque primario, mi empaque secundario, mi empaque terciario o empaque de transporte y saber cuánto eh, ocupan en volumen. ¿Por qué? Porque eso me dicta el éxito del contenedor. Tengo que diseñar los productos de acuerdo a eso, al transporte, a la logística internacional. A mucha gente se le olvida que la mejor forma de transportar es maximizando el espacio. Por ejemplo, las botellas tienen el inconveniente de que son cilíndricas y son difíciles de transportar. Pero ustedes han visto que las cajas en las que vienen las botellas son cuadradas para evitar la pérdida de espacio en las curvas y poder meter más producto. Si ustedes miran una caja de gaseosa o una caja de aguardiente, ustedes ven que los espacios dentro en los que se meten las botellas son cuadrados, bien sea por una rejilla de cartón o bien sea porque son cajas plásticas con la rejilla ya diseñada, ¿sí? Tanto para la gaseosa como para el aguardiente. Y esto me permite mejorar las dimensiones. Ojo, los empaques y los embalajes deben fabricarse en proporciones de 20 por 30. ¿Por qué? Pues porque ahí, pues, proporciones. Ojo, no le estoy diciendo que todas las cajas tienen que ser de 20 por 30. Y si mi producto mide 40, entonces su producto va en una caja de 40. Pero es que 40 queda muy preciso, entonces sáquelo de 60. ¿Sí? Siempre debemos tratar de que las medidas sean muy estándares para que las cajas que utilicemos sean las apropiadas para hacer para hacer el proceso del transporte. Ahora, hay que conocer o dominar el peso tasable. ¿Qué significa? Transportar aire destruye los márgenes de exportación. ¿Por qué? Porque si yo domino la matemática de la conversión volumétrica, puedo diseñar gestivas densas, compactas, precisas, que me mejoren ese proceso de transporte. Ahora, ¿cómo lo hago? Software de simulación 3D. Muchas personas y muchas empresas ya tienen disponibles softwares de diseño 3D. De hecho, ustedes le pueden consultar a las IAs, necesito acomodar unas cajas de tanto por tanto por tanto en un contenedor de 20 pies para, listo, y la misma IA te puede colaborar con eso. Pero ya existen softwares que están dedicados exclusivamente al cargue de contenedores. Entonces podemos utilizar este tipo de herramientas y nos va a servir. Luego está maximizar la densidad. Como les decía en el punto 2, si usted sabe diseñar una estiva completamente densa, pues va a poder aprovechar cada centímetro, va a minimizar los espacios, los vacíos que existen y de esa cantidad de aire, y vamos a correr menos riesgos por inercia, por caída, por desprendimiento, por choque, por roce, etcétera. Sí, esa es la idea. Y ojo, se los dije al principio, se los digo ahora, estandaricen embalajes, ¿sí? Diseñen el producto o los embalajes del producto de manera que usted pueda utilizar cajas que sean modulares. ¿Para qué? Para que tengan apilamiento eficiente y predecible. Si la caja mide 10 por 10 por 10, 10 de largo por 10 de alto por 10 de ancho o por 10 de profundo, pues yo ya sé que puedo acomodar muchas cajitas dentro, esas cajitas de 10, pues las puedo acomodar dentro de una caja, como les decía ahora, de 20 por 40 por 30, por ejemplo, ¿sí? Puedo acomodar, Y ese es uno de los éxitos que tiene
el, el cuicaje, o una de las razones para tener éxito. Bueno, hasta aquí llega lo que es digamos, la exposición de lo que tenemos en cuanto al cuicaje. Pues me hubiera encantado tener preguntas, tener participación de algunos de ustedes, pero pues lamentablemente no se ha podido dar el día de hoy la participación desde sus, desde su, digamos, ingreso a la reunión. Entonces, pues, preguntas adicionales, inquietudes, estoy dispuesto a responderlas. Ya saben, yo estoy disponible por Teams la mayor parte del tiempo, entonces ahí estaré muy pendiente de lo que requieran, necesiten o eh, tengan en cuanto a inquietudes. Les agradezco mucho, los dejo con la invitación a Prospecta. Vamos a estar en 28, 29 y 30 de abril en Cali, Colombia. Vamos a participar de este Congreso de Prospectiva Internacional y el Congreso Internacional de Emprendimiento. Este año el tema se llama Desafiando el Futuro, que habla de la visión híbrida de visión híbrida, decisiones exponenciales e innovación estratégica global. Allí estaremos con diversas ponencias, disertaciones, participaciones de muchos expertos en estos temas que nos van a compartir y que van a estar al alcance de todos ustedes. Si alguien tiene alguna inquietud frente al Congreso, quiere asistir o algo, yo estoy disponible en Teams para que me busquen y con mucho gusto atenderlos allí. Les recuerdo que en Teams me encuentran como Jaime Augusto Calle o jaime.calle@unat.edu.co. Con esto me despido y les doy las gracias a ustedes por estar viendo este video. Un abrazo para todos y feliz día, feliz resto de día. Muchísimas gracias.